Hay historias que permanecen ocultas, esperando el momento perfecto para ser contadas. Misterios que atraviesan el tiempo, leyendas que despiertan el suspenso y relatos que te harán mirar 2 veces en la oscuridad. Esto es Cuentos al Fuego, donde las llamas cuentan los mejores secretos. En el capítulo de hoy, la leyenda de Santa Compaña. Antes de que don Ramón pudiera cerrar completamente su mano sobre la cruz, Martín la retiró con un movimiento brusco. El anciano lo miró, sorprendido, y dio un paso atrás. «Lo siento, don Ramón», dijo Martín, su voz apenas un susurro. «No puedo hacerlo». Y entonces, un frío antinatural cayó sobre el pueblo. Martín lo sintió antes de verlo. Los pasos arrastrados, los susurros lejanos y el olor a cera quemada que anunciaba la llegada de la Santa Compaña. La niebla alrededor de las casas se espesó, oscureciendo todo a su alrededor. Sabía que no tenía mucho tiempo. Se había negado a condenar a otro, pero ahora su destino estaba sellado. Martín se quedó paralizado al sentir cómo el frío sobrenatural se extendía a su alrededor, sofocando el aire. La niebla parecía cobrar vida propia, deslizándose lentamente por el suelo y cubriendo las casas del pueblo, oscureciendo las luces de las ventanas. El sonido de los pasos arrastrados se hacía cada vez más nítido, como un eco espectral que venía de todas direcciones a la vez. La Santa Compaña estaba cerca. Los aldeanos dormían ajenos a la tragedia que se cernía sobre ellos, pero Martín no. Sabía que no quedaba escapatoria. Había rechazado la única posibilidad de liberarse, y ahora el cortejo de los muertos venía a reclamarlo. Don Ramón, aún de pie en el umbral de su puerta, miraba a Martín con preocupación. El anciano no entendía lo que sucedía, pero percibía que algo horrible acechaba en la oscuridad. Algo que no debía ser visto ni oído. Dio un paso hacia Martín, con la mano extendida, como si quisiera ayudarlo de alguna manera. Pero Martín lo detuvo con un gesto firme. «Vuelve a casa, don Ramón», dijo con la voz quebrada. «Cierra las ventanas y no salgas por ningún motivo». El anciano frunció el ceño, confundido, pero algo en el tono de Martín lo convenció de que no debía preguntar más. Asintió lentamente, retrocediendo hacia el interior de su casa, cerrando la puerta de golpe. Martín escuchó el sonido de los cerrojos al otro lado. Demasiado tarde para él, pensó. Demasiado tarde para todos. Los pasos de la Santa Compaña se escuchaban más cercanos, envolviendo cada rincón del pueblo. Martín, con la cruz de madera aún en la mano, sintió que su corazón latía al ritmo de esos pasos macabros. La neblina, más densa que nunca, se arremolinaba a su alrededor, y a lo lejos comenzaron a aparecer las primeras luces titilantes. Se movían en fila, como pequeñas luciérnagas fantasmales, avanzando lentamente por las calles del pueblo. Las figuras encapuchadas que las portaban eran apenas sombras que flotaban sobre el suelo, sus rostros ocultos por las capuchas oscuras y sus cuerpos difuminados por la niebla. Ningún sonido acompañaba su marcha más allá del crujido de sus pasos y el chisporroteo de las velas, pero Martín sabía que no había vuelta atrás. El tiempo se había agotado. De repente, una de las figuras se detuvo justo frente a él. Aunque no podía ver su rostro, sintió claramente la mirada vacía de la muerte posándose sobre él. La figura alzó la mano lentamente, y en ella, una vela parpadeante proyectaba sombras temblorosas sobre el rostro pálido de Martín. Un silencio profundo cayó sobre el pueblo. Todo el sonido, hasta el más mínimo susurro del viento, se detuvo. La Santa Compaña había encontrado a su presa. Martín apretó la cruz con fuerza,
sintiendo cómo el frío de la madera helaba sus huesos. Sabía que su destino estaba sellado. No había más escapatoria. Pero antes de que pudiera hacer algo, antes de que sus pensamientos pudieran tomar forma, sintió un peso extraño en su cuerpo, como si algo lo envolviera. El aire a su alrededor parecía solidificarse, impidiendo que pudiera moverse libremente. Los ojos ocultos bajo la capucha seguían fijos en él. Martín intentó apartar la vista, pero sus ojos estaban atrapados en esa mirada invisible. En su mente, el eco de una antigua melodía comenzaba a resonar, un lamento lejano y profundo, como si las almas que lo precedían cantaran su dolor en un idioma olvidado. Sentía que su cuerpo era arrastrado hacia ellos, hacia ese vacío oscuro que lo llamaba desde el fondo del abismo. La figura encapuchada extendió lentamente la mano hacia él. En sus dedos huesudos y alargados llevaba una nueva cruz, similar a la que Martín tenía, pero esta brillaba con una luz enfermiza, como si estuviera hecha de fuego frío. Martín sabía lo que eso significaba. Esa cruz no era una simple marca, era su condena, su destino. Tomarla significaba aceptar su lugar en la procesión de la muerte. «No», murmuró débilmente, retrocediendo un paso. Pero sus pies se detuvieron, como si estuvieran pegados al suelo. Las luces de las velas a su alrededor comenzaron a temblar, como si los propios espíritus estuvieran impacientes por llevarlo consigo. Sentía que el aire lo aplastaba, que cada aliento era más difícil que el anterior. La figura avanzó otro paso, alzando la cruz espectral hasta dejarla suspendida frente a su rostro. Martín cerró los ojos. Sabía que el final estaba cerca. Ya no tenía fuerzas para luchar, ni para resistirse al destino que se cernía sobre él. Los muertos venían por él, y no había nada que pudiera hacer para detenerlos. Pero justo cuando la cruz estaba a punto de tocar su piel, algo cambió. Un grito desgarrador atravesó el silencio de la noche, rompiendo el hechizo que lo paralizaba. Martín abrió los ojos de golpe, confundido, buscando el origen del sonido. Las figuras encapuchadas también se detuvieron, sus velas temblando en el aire mientras giraban sus cabezas hacia el mismo punto. Una luz distinta apareció en la distancia. No era la luz de una vela, ni la del fuego espectral que rodeaba a la compañía. Era un fuego real, un destello de vida en medio de la muerte. Martín reconoció de inmediato lo que era: una antorcha. Alguien, en algún lugar del pueblo, había encendido una hoguera. La compañía se agitó, incomodada por esa luz viva que rompía el hechizo de la niebla. Los encapuchados se movieron nerviosos, retrocediendo ligeramente. Por primera vez, Martín sintió que podía moverse. Con el último impulso de fuerza que le quedaba, comenzó a correr hacia la luz, alejándose de la procesión. Los pasos de la Santa Compañía lo siguieron de cerca. Aunque no podían apresurarse, su marcha era implacable, incesante, y la distancia entre Martín y las figuras espectrales parecía acortarse con cada segundo. Pero él no se detuvo. Corría con el corazón desbocado, con el alma al borde del abismo, buscando refugio en esa luz que ahora era su única esperanza. El fuego se hacía más grande a medida que se acercaba. Pronto, pudo distinguir la figura de un hombre de pie junto a la hoguera. Era don Ramón, quien había encendido el fuego en el último momento, como si hubiera sabido que Martín lo necesitaba. El anciano, con el rostro iluminado por las llamas, lo observaba en silencio. Martín tropezó y cayó al suelo, exhausto, justo a los pies de la hoguera. Sentía el calor del fuego, el primer calor real que había sentido en lo que parecían siglos. Miró hacia atrás y vio cómo las figuras de la Santa Compañía se detenían al borde de la luz de la hoguera, incapaces de acercarse más.
La procesión se quedó inmóvil, observando desde las sombras. Sabían que no podían entrar en la luz viva, pero también sabían que esa no sería la última vez que verían a Martín. Él, aún en el suelo, respiraba agitado, con el fuego iluminando su rostro cansado. Sabía que había ganado una pequeña batalla, pero la guerra con la Santa Compaña nunca terminaba. El fuego de don Ramón le había salvado la vida esa noche, pero el frío de la muerte seguiría persiguiéndolo mientras viviera. Martín permanecía en el suelo, con el cuerpo temblando y el pecho subiendo y bajando rápidamente por el esfuerzo de su carrera desesperada. El calor de la hoguera lo envolvía, protegiéndolo de la frialdad espectral que aún lo acechaba desde la oscuridad. Frente a él, la Santa Compaña se mantenía al borde del fuego, como sombras alargadas y deformes, detenidas por una barrera invisible que las mantenía a raya. El rostro de don Ramón, iluminado por las llamas, reflejaba preocupación, pero también algo de incredulidad. Observaba las figuras encapuchadas que esperaban en la niebla, y aunque no podía verlas claramente, sentía su presencia. El aire estaba cargado de una tensión abrumadora, como si al mismo tiempo se hubiera detenido alrededor de ellos. Martín levantó la vista y encontró los ojos de don Ramón, que lo observaban en silencio. Había una pregunta implícita en esa mirada, una demanda de explicaciones. Pero Martín no tenía palabras. ¿Cómo podía explicar lo que había vivido? ¿Cómo podía hacer entender a alguien que la muerte misma lo había marcado? «Gracias», susurró Martín, con la voz rota. «Me has salvado». Don Ramón frunció el ceño y se agachó junto a él, con la mano en el hombro del joven. «¿Qué está pasando, muchacho? ¿Qué son esas cosas?» Martín intentó hablar, pero las palabras se le atragantaban en la garganta. La sensación de la cruz de madera aún pesaba en su mano, recordándole que todo lo que había vivido no era un simple mal sueño. Era real, y la cruz era la marca de su condena. Las figuras encapuchadas lo esperaban pacientemente, como si supieran que eventualmente el fuego se apagaría y él volvería a estar a su merced. «Es la Santa Compaña», dijo finalmente Martín, sin fuerzas para ocultar la verdad. «Están muertos, almas en pena que vagan por la noche. Me han marcado. Quieren que los guíe». Don Ramón lo miró en silencio durante unos segundos, intentando procesar esas palabras. La historia de la Santa Compaña no era ajena para él, como no lo era para ningún aldeano en Galicia. Todos habían oído las leyendas, los susurros que advertían de no salir por la noche cuando la niebla cubría el pueblo. Pero una cosa era oírlo, y otra muy distinta verlo con sus propios ojos. El anciano miró hacia la procesión espectral. No podía distinguir sus rostros, pero la presencia de esas figuras envueltas en la niebla era inconfundible. El olor a cera quemada flotaba en el aire, y el silencio opresivo que traían consigo era antinatural. «Ellos», empezó a decir don Ramón. Sus palabras temblaban levemente. «Ellos no pueden cruzar la luz, ¿verdad?» Martín negó con la cabeza. «No mientras el fuego siga encendido, pero no puedo quedarme aquí para siempre». El anciano asintió lentamente, mirando las llamas como si en ellas buscara una respuesta. El crepitar del fuego era el único sonido que rompía el silencio de la noche, y aunque por el momento parecía que estaban a salvo, ambos sabían que no era una solución permanente. Martín estaba atrapado en un ciclo maldito. La Santa Compaña no se detendría. Siempre lo seguirían, noche tras noche, hasta que cayera, exhausto, o hasta que cumpliera con la condena de encontrar a alguien más que tomara su lugar. «¿No hay forma de liberarte?», preguntó don Ramón, sin apartar la vista de las llamas. Martín bajó la mirada, apretando los dientes.
Sabía la respuesta, pero no quería decirla. La mujer que lo había advertido le había dicho cómo podía liberarse, condenando a otro. Pero Martín no era capaz de hacerlo, no después de lo que había visto, de lo que había sentido. No podía llevar a nadie más a ese destino. No podía pasar la cruz a otro, aunque eso significara salvarse. No lo sé, mintió en un susurro, con el rostro lleno de desesperación. Don Ramón lo observó en silencio por un momento. Era un hombre viejo y había visto muchas cosas en su vida, pero lo que estaba ocurriendo esa noche superaba cualquier experiencia. Aún así, sentía la responsabilidad de ayudar a Martín. Después de todo, era solo un muchacho y nadie debería cargar con un peso tan horrible. «Escucha, Martín», dijo don Ramón con un tono firme. «No podemos quedarnos aquí esperando. Cuando el fuego se apague, ellos vendrán por ti. Pero quizás…» Hizo una pausa, como si las palabras que estaba a punto de decirle fueran demasiado arriesgadas. «Quizás podamos engañarlos. Si conseguimos mantener la luz encendida, si hacemos que la noche pase sin que te alcancen, puede que sobrevivas hasta el amanecer. Tal vez se vayan». Martín lo miró con una mezcla de esperanza y duda. Sabía que la Santa Compañía no se desvanecía con la luz del día. Simplemente se ocultaban, esperando la próxima noche. Pero la desesperación de su situación lo hacía aferrarse a cualquier posibilidad, por improbable que fuera. «¿Cómo?», preguntó, sintiendo que cualquier plan, por descabellado que fuera, era mejor que esperar a ser reclamado por los muertos. Don Ramón señaló la hoguera. «Mantendremos el fuego encendido. Toda la noche, si es necesario. Si ellos no pueden cruzar la luz, entonces la luz es nuestra protección. Mientras el fuego viva, ellos no podrán llevarte». Martín sabía que ese plan solo les compraría tiempo. Sin embargo, el miedo que lo oprimía le hizo asentir sin dudar. No tenía otra opción. La única alternativa era enfrentarse a la Santa Compañía directamente, y sabía que no tenía la fuerza ni la voluntad para hacerlo. «Está bien», dijo finalmente con un suspiro pesado. «Hagámoslo». Don Ramón asintió y se levantó rápidamente, caminando hacia el interior de su casa para traer más madera. Martín permaneció junto al fuego, observando cómo las figuras encapuchadas se movían inquietas a lo lejos, esperando el momento en que pudieran avanzar de nuevo. El tiempo pasó lento, cada minuto estirándose como una eternidad, mientras las llamas parpadeaban ante sus ojos. Pero entonces, algo cambió. Uno de los espectros se adelantó un paso, todavía fuera del alcance de la luz, pero lo suficientemente cerca como para hacer que el aire alrededor de Martín se volviera más frío. Aunque la figura seguía en la sombra, Martín sintió cómo esa presencia lo envolvía, penetrando en sus pensamientos. Un susurro llegó a sus oídos, suave, casi imperceptible. «No puedes escapar de nosotros». El corazón de Martín se detuvo por un segundo. Miró a su alrededor, pero don Ramón no estaba. El anciano aún no había regresado con la madera, y las llamas comenzaban a debilitarse lentamente. El susurro se hizo más fuerte. «El fuego no te protegerá para siempre». Martín sintió que un sudor frío recorría su espalda. Sabían, los espectros sabían que la hoguera se estaba apagando, y cuando lo hiciera, estarían listos para tomarlo. Su única barrera era ese fuego moribundo, y cada segundo que pasaba, la llama se volvía más débil. «No», murmuró Martín, sus manos temblorosas buscando más leña para alimentar las llamas. Pero la hoguera empezaba a flaquear, y el sonido de los pasos arrastrados volvía a resonar en la distancia, acercándose con cada chispa que moría. Martín observaba con horror cómo las llamas de la hoguera se iban apagando lentamente,
dejando que la fría oscuridad volviera a apoderarse del ambiente. Podía sentir el aliento gélido de la muerte acercándose con cada chispa que se extinguía. Sabía que el fuego era lo único que mantenía a raya a la Santa Compañía, y sin él, los muertos lo reclamarían. Intentó desesperadamente encontrar más leña, pero lo único que quedaba era un montón de ramas delgadas que no durarían mucho más. Las figuras encapuchadas, detenidas al borde de la luz, parecían moverse con mayor inquietud. Martín las veía apenas, entre las sombras, como formas vagas que se retorcían en la niebla. Sabían que el tiempo jugaba a su favor. Cada segundo que pasaba, la barrera que las mantenía alejadas se hacía más débil. Sentía sus ojos, o la ausencia de ellos, observándolo fijamente, como si estuvieran saboreando el momento en que podrían atravesar esa delgada línea que aún las mantenía alejadas de él. «Don Ramón», murmuró Martín con desesperación, mirando hacia la puerta de la casa, esperando ver al anciano regresar con más madera. Pero el anciano no aparecía. El susurro volvió a hacerse presente, más fuerte que antes, envolviendo a Martín como una niebla invisible, penetrando en su mente. «No puedes resistir. Ven con nosotros. Tu destino ya está sellado». Martín sacudió la cabeza, intentando despejarse, pero el pánico comenzaba a apoderarse de él. Sabía que no quedaba mucho tiempo antes de que el fuego se apagara por completo, y cuando eso sucediera, no habría lugar donde esconderse. Las figuras esperaban, pacientes pero implacables. Sabían que no necesitaban apresurarse. Tarde o temprano, Martín sería suyo. Entonces, mientras observaba las llamas parpadear una última vez antes de extinguirse, algo cambió dentro de Martín. Era un sentimiento inesperado, algo que había estado enterrado bajo el miedo y la desesperación. Una resolución silenciosa. Sabía que no podía ganar esta batalla. No había forma de escapar de la Santa Compañía, pero lo que sí podía hacer era elegir cómo enfrentaría su final. Martín se puso en pie lentamente, con la cruz de madera aún en la mano. El frío lo envolvía como una capa pesada, pero en su interior algo ardía con una intensidad que no esperaba. Si iba a ser reclamado por la Santa Compañía, no lo haría como una víctima. No se arrodillaría ante ellos. Los miraría de frente, aceptando su destino, sin miedo. Las figuras encapuchadas comenzaron a moverse hacia él, ahora que la luz de la hoguera se extinguía por completo. Podía ver sus siluetas más claramente mientras avanzaban lentamente, cada paso acompañado del crujido de sus pies arrastrándose por el suelo. Las velas que llevaban proyectaban sombras largas y retorcidas sobre la niebla, y el olor a cera quemada llenaba el aire de manera opresiva. El susurro resonó nuevamente, como una melodía oscura y distante que envolvía a Martín. «Ven con nosotros. Serás uno de los nuestros. No hay más escape». Martín levantó la cruz ante ellos, como si el simple gesto pudiera detenerlos, pero sabía que no lo haría. La cruz no era un arma, era un símbolo de su condena, la marca que lo ataba a ellos. Sin embargo, Martín no apartó la vista de las figuras que avanzaban hacia él. Cuando la primera de las figuras se detuvo frente a Martín, sintió el frío espectral envolverlo por completo. Aunque la capucha cubría su rostro, podía sentir su mirada vacía posada sobre él. La figura levantó la mano, tal como lo había hecho antes, y en ella sostenía una nueva cruz, brillando con una luz pálida y enfermiza. Martín respiró profundamente, tratando de controlar el miedo que se agitaba en su interior. Sabía que no tenía escapatoria. Su destino estaba aquí, frente a él. Pero eso no significaba que tuviera que rendirse sin luchar. «No tomaré tu cruz», dijo, su voz apenas un susurro,
pero llena de convicción. La figura no respondió, pero la mano que sostenía la cruz se acercó más, como si lo invitara una vez más a unirse al cortejo de los muertos. Las velas parpadearon, proyectando sombras sobre el rostro pálido de Martín. El frío era insoportable, pero él se mantuvo firme. Y entonces sucedió algo inesperado. Desde lo más profundo de la niebla, un nuevo sonido se escuchó. Era un repiqueteo lejano, pero inconfundible. Las campanas de la iglesia del pueblo comenzaron a sonar, rompiendo el silencio opresivo que envolvía la escena. El repicar de las campanas resonaba a través del aire frío y cargado, cortando el hechizo que la Santa Compañía había lanzado sobre el lugar. Las figuras encapuchadas se detuvieron. El sonido de las campanas parecía afectarlas de alguna manera, haciendo que sus movimientos se volvieran más erráticos, más lentos. Martín, confuso, miró hacia el campanario, aunque no podía verlo a través de la neblina. Pero lo que importaba era que las campanas sonaban, y algo en ellas mantenía a raya a la Santa Compañía. Las figuras comenzaron a retroceder, sus velas titilando más débilmente. Los susurros que antes envolvían a Martín se desvanecían poco a poco, como si la campanada de cada golpe ahuyentara el poder de los espectros. La niebla, que había sido tan espesa que casi parecía sólida, empezó a disiparse lentamente, permitiendo que la luz de la luna se filtrara por el paisaje. Martín no comprendía del todo lo que estaba sucediendo, pero sabía que las campanas lo estaban salvando. A cada toque, las figuras retrocedían más y más, desvaneciéndose poco a poco en la niebla, hasta que no quedaron más que sombras alargadas que se desvanecían en la lejanía. Cuando el último espectro desapareció por completo, las campanas seguían sonando, pero el aire alrededor de Martín comenzó a calentarse nuevamente. La niebla, antes tan impenetrable, se disolvió por completo, dejando al pueblo en una calma casi irreal. La luna brillaba sobre el cielo despejado, y el silencio que antes había sido opresivo, ahora se sentía como un alivio. Martín cayó de rodillas, agotado, con la cruz de madera aún en sus manos. Respiraba con dificultad, pero había algo más en él ahora, una sensación de alivio, aunque incompleta. Sabía que, aunque había sobrevivido esa noche, la Santa Compañía volvería. Siempre vuelven. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de todo lo que había pasado sobre sus hombros. Don Ramón salió de su casa poco después, mirándolo con una mezcla de alivio y preocupación. El anciano no dijo nada, pero ambos sabían lo que había ocurrido. Esa noche, Martín había visto el rostro de la muerte, y aunque había sobrevivido, algo dentro de él había cambiado para siempre. Miró la cruz una última vez antes de guardarla en su abrigo. Sabía que esa no sería la última vez que tendría que enfrentarse a la Santa Compañía. El cortejo de los muertos siempre estaba en busca de almas nuevas. Y aunque las campanas de la iglesia lo habían salvado esta vez, la pregunta seguía siendo: ¿cuánto tiempo podría escapar? Y así termina otro relato, pero quedan muchos secretos por descubrir. Historias que aún esperan en la penumbra, aguardando el momento adecuado para ser escuchadas. Pero recuerda, no todo lo que parece terminar está realmente cerrado. Esto fue Cuentos al Fuego, donde las llamas cuentan los mejores secretos. Si tienes una historia que quieres que contemos en el próximo episodio, déjanos un mensaje. Tu relato podría ser el siguiente en despertar el misterio.